Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta, para que considere mi asistencia, Estrada Hernández José Juan, y deje sin validez mi justificación. Con todo gusto, Gracias. diputado Estrada Hernández. Se registra su participación. Adelante, diputado. Gracias. Lamentablemente el espacio no me permite abundar sobre los cambios en materia electoral que han dado desde mediados del siglo pasado hasta hoy, en que ha habido pocos avances y demasiados retrocesos, sobre todo en la etapa neoliberal. En el año 1946 inicia la institucionalización de los procesos electorales, dando lugar a la Ley Federal Electoral, que en realidad institucionalizaba, en primer lugar, el control centralizado del gobierno sobre la organización, cómputo y calificación de los comicios, es decir, privilegiaba el control de parte del gobierno y su partido de los órganos electorales. En segundo lugar, se restringía el registro de nuevos partidos políticos para participar electoralmente y se imponía la discrecionalidad de la Secretaría de Gobernación para otorgar o retirarlo. En tercer lugar, el gobierno y su partido se imponía en cuanto al método de escrutinio y la calificación de las elecciones, pues no se aceptaba la participación de los partidos minoritarios. Fue en el año de 1977, es decir, más de 30 años después, cuando se llevó a cabo la primera reforma electoral que dio lugar a la Ley Federal de Organización Política y Procesos Electorales, que abrió las puertas para el ingreso de nuevos partidos a la escena electoral y al mismo tiempo su participación a través de la figura de diputados de partido, y se creó el registro condicionado al resultado de las elecciones, dispensando a los partidos políticos del requisito de acreditar 65,000 miembros de la mitad de las entidades del país o de los distritos electorales que era necesario para obtener un registro definitivo. Además, con esta nueva ley, la decisión del registro electoral lo tomaba la Comisión Federal Electoral y no la Secretaría de Gobernación. También reglamentaba el acceso a los partidos políticos, a los medios de comunicación. Se oficializaba el apoyo en especie para sus campañas y una serie de franquicias y extensiones de impuestos. Esta ley estableció un derecho de la mayoría e importancia para la ampliación de la vida democrática, al permitir el establecimiento de coaliciones y las candidaturas comunes sin tantas restricciones. Cabe señalar que esta legislación fue resultado de una amplia consulta, por esto puede considerarse, a pesar de sus limitaciones, como una ley electoral incluyente, pluriclasista y por lo tanto democrática. La primera reforma electoral en la etapa neoliberal se llevó a cabo en 1987, en el primer sexenio neoliberal, que estaba causando una verdadera rebelión popular ante la cascada de medidas antipopulares y antinacionales que de manera draconiana aplicaba detrás del trono Carlos Salinas de Gortari. Esta reforma dio lugar al Código Federal Electoral, en el que se establecieron candados para prevenir la victoria de las fuerzas derechistas en 1988. Sin embargo, fueron las fuerzas progresistas agrupadas en el Frente Democrático Nacional quienes ganaron las elecciones presidenciales con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, dando lugar a un fraude electoral escandaloso. Entonces, en alianza con el Partido Acción Nacional, el gobierno de Salinas de Gortari y su partido impulsaron otra reforma electoral ya dentro de los cánones del bipartidismo neoliberal, dando lugar al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, en donde abre espacios fundamentalmente con dedicatoria a la derecha y afianzó mayor control para los demás partidos.
La novedad es que esta reforma radicó en que la esfera de la organización electoral se definió como función estatal, ya no meramente gubernamental, es decir, ya no sería la Secretaría de Gobernación, sino el Instituto Federal Electoral, IFE. En apariencia, el gobierno y su partido disminuían su representación, pero en los hechos aseguraban su representación mayoritaria. Asimismo, se introdujo la llamada representación ciudadana, supuestamente al margen de los intereses partidarios. Pero la reforma electoral neoliberal más profunda, respaldada ya no solo por el PRI y el PAN, sino también por el PRD, fue la reforma electoral de 1994. Es más, esta reforma pudo atribuirse directamente al Partido Acción Nacional, que abogaba por una reforma electoral definitiva. El resultado fue la modificación del artículo 41 constitucional y el 31 del COFIPE. Se introdujeron cambios relativos a los observadores nacionales y extranjeros. Se ciudadanizó el Consejo General del IFE, se ampliaron las atribuciones de los consejos ciudadanos, pero los representantes de los partidos políticos perdieron el derecho de voto en el Consejo General, aunque conservaron la voz. Se introdujeron cambios en la composición de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Desaparece el registro condicionado, aumentando los requisitos para obtener el registro electoral. Por ejemplo, el número de afiliados pasa de 65,000 a 170,000 afiliados. En fin, fue más que una reforma, una nueva ley electoral. Estas reformas constitucionales neoliberales fueron aprobadas por unanimidad, 450 votos a favor y ninguno en contra, el 31 de julio de 1996, y al día siguiente por los 124 senadores que asistieron a la sesión de su Cámara. Sobre el asunto medular del papel de los medios de comunicación y sus responsabilidades, nada nuevo se definió, quedando el asunto pendiente para ser abordado, tal vez en las necesarias reformas a las leyes reglamentarias. Las reformas a la legislación secundaria fueron aprobadas solo por las fracciones parlamentarias del PRI, 382 votos a favor y 142 en contra en la Cámara de Diputados y 89 contra 23 en el Senado, en medio de una escandalosa polémica entre el partido gobernante por un lado y el PAN y el PRD por el otro. Ambos bandos se acusaron de haber incumplido compromisos y roto consensos. La reforma electoral neoliberal de 2007 tuvo como antecedente la elección presidencial fraudulenta del 2 de julio de 2006, cuando el presidente del Consejo General del IFE dio a conocer que el candidato que había obtenido más sufragios en la elección presidencial era Felipe Calderón y que su ventaja era de apenas el 0.58% sobre Andrés Manuel López Obrador, la más pequeña que haya obtenido cualquier candidatura presidencial. En esta reforma se vuelve a reformar el artículo 41 constitucional y se modifican los términos y destino de los distintos tipos de financiamiento. Se establece la reglamentación de cuanto al derecho para uso permanente de los medios de comunicación social. Así también se establecen restricciones en cuanto a la propaganda político-electoral y se establecen los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos, entre otras modificaciones de la legislación electoral. La última reforma constitucional en materia político-electoral, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada el 10 de febrero de 2014, la llevó a cabo fundamentalmente para homologar los procesos electorales tanto federales como locales. Estas nuevas disposiciones de organización política se establecieron para replantear planes y estrategias de los partidos para las elecciones de 2015. Para ello se creó un nuevo organismo denominado Instituto Nacional Electoral que sustituía al IFE y con nuevas estructuras estatales reguladas por la Federación para desplazar o disminuir el poder que ejercen los poderes locales con los organismos locales electorales. Diputadas y diputados,
Como señalé al principio, desafortunadamente el espacio no me permite por ahora abordar el tema de la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, porque dentro de este amasijo, de todo este entramado electoral neoliberal, legaloide, se oculta un régimen electoral excluyente, uniclasista, pues está hecho para que la clase dominante, la oligarquía, siga perpetuándose en el poder y tiene un carácter profundamente antidemocrático, puesto que la clase trabajadora de la ciudad y del campo tienen espacios muy limitados de participación política electoral. Espero que la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador sea radicalmente democrática y que tenga como centro la preocupación porque los trabajadores de la ciudad y del campo como clase mayoritaria tenga la condición de acceso para que sea la que gobierne en México. Necesitamos ya una legislación electoral para sustituir la democracia burguesa por una democracia popular. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se registra su participación.